Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas, y seguimos navegando en esta realidad virtual. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la responsabilidad informativa que existe en el sector cultural. Y para eso tenemos un invitado bastante especial, un periodista cultural que se ha dedicado pues ya bastantes años a este tema. Juan Carlos Talavera, ¿qué tal? Mucho gusto que nos acompañas. Hola Omar, hola Wendy, ¿cómo están? Buena tarde, mucho gusto en saludarlos en su podcast. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo estoy muy bien, no sé ustedes qué tal por allá. Pues estamos muy contentos de compartir el micrófono contigo. Muchas gracias por aceptar también la participación. Y pues bienvenido. Y vamos a empezar hablando también desde la concepción que se tiene de este trabajo que es el periodismo cultural. Porque para unos puede ser algo relativamente nuevo, aunque en realidad no lo es. Y también que hasta dónde puede abarcar algo que como lo es la palabra cultura, que es amplio, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, Juan Carlos, hablando de qué es el periodismo cultural. Claro, bueno, pues antes que nada decir que a título personal es un poco lo que yo pienso, porque evidentemente hay tantas visiones o tantas versiones, ya sea del periodismo en general o del periodismo cultural, como lo hay periodistas. En mi opinión, el periodismo cultural pues es un oficio que se encarga de explorar los distintos brazos o las distintas vertientes de la cultura. No logramos abarcarlas todas porque pues es como un pulpo gigante que tiene muchos brazos y que pues cada pulpo es una parte de ese periodismo cultural. Por ejemplo, el periodismo cultural abarca evidentemente la literatura, abarca la música, abarca la danza, el teatro, la arqueología, antropología. Por supuesto, también hay un tema que muchas veces es central en las charlas, como es la política cultural. Y bueno, estos a su vez se desprenden en otras ramas, ¿no? Yo creo que el periodismo cultural es eso, es como una especie de pulpo, con muchos brazos, y la labor del periodista cultural pues es explorarlos, es buscar lo que cada una de estas ramas ofrece o puede ofrecer, o que quiere ocultar también. No necesariamente todo es tan evidente. Y bueno, pues esa es una responsabilidad que cada quien asume. Yo, por ejemplo, he encontrado algunos periodistas culturales que están más enfocados al teatro, por ejemplo, y son unos grandes especialistas en el teatro. Pero solamente se enfocan a eso. A lo largo de los años, ya algunos, a mí me ha gustado un poco más diversificarme entre, o sea, pasar de uno a otro, mutar, ser un camaleón, de pronto estar frente a un escritor, de pronto estar frente a un arqueólogo, o en otras ocasiones frente a un cantante de ópera, ¿no? Y cada uno pues es una parte rica de este universo, ¿no? Porque pues bien dicen ustedes, cultura es todo. Entonces, Juan Carlos, ¿tú piensas que este trabajo del periodismo cultural tiene ciertas particularidades? O sea, ¿cuál sería su característica más esencial, si lo pudiéramos describir de manera muy, muy breve? Quizá la característica esencial del periodismo cultural, como lo es de todas las ramas del periodismo, es informar. No hay otra razón para la que nosotros nos aboquemos, ¿no? Informar, buscar. Me refiero, es decir, cuando uno llega por primera vez a una redacción de un periódico, o cuando uno llega por primera vez a una redacción en una estación de radio, pues básicamente la exigencia es buscar información. O sea, ¿qué informar?
a los lectores, que informar a los escuchas, porque no tenemos otra función más que informar, que cada paso que vamos dando va orientado hacia eso. Y bueno, eso implica muchas cosas también, por supuesto, investigar, leer mucho, buscar mecanismos para acceder a ciertas informaciones que a lo mejor de pronto pues no son tan públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, no sé, te dedicas al periodismo cultural y te enfocas a literatura, pues evidentemente las editoriales te envían libros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues entonces tú recibes el libro y lees el libro, o uno da por hecho eso, que lees el libro o una parte del libro y entonces haces la entrevista. En el caso de la arqueología no es así, porque en el caso de la arqueología pues más bien hay que estar un poco cazando, ¿no? Los datos, cazando a los arqueólogos para saber qué nuevo hallazgo hay en Teotihuacán, o qué nuevo hallazgo hay, no sé, en Oaxaca, ¿no? Que es una cultura riquísima, o qué zona arqueológica se va a abrir, ¿no? Y está otra parte, ¿no? Que es la parte de los presupuestos, la parte de los impagos, la parte de que pues es la cara fea, ¿no? Del mundo cultural, porque muchas veces algunas personas piensan que por ser el mundo de la cultura, pues todo es hermoso, todo es divertido, todo es pues, ¿cómo decirlo? Miel sobre hojuelas, y pues la realidad es que el mundo de la cultura también tiene su parte compleja, su parte oscura o su parte fea, si lo queremos ver así. Es quizá ese brazo negro del como en la libreta, es ese brazo negro que de pronto tiene que mostrar esas cosas que pues a nadie le gustan, ¿no? Que si no le pagaron a un arqueólogo, que si no le depositaron a los artistas culturales, o que de pronto hay un daño en una zona arqueológica, o ahora que, bueno, estuvo tan de moda lo de Templo Mayor, que gracias al arqueólogo Leonardo López Luján nos fuimos enterando un poco en línea, o un poco, pues casi en tiempo real, ¿no? De lo que había pasado en Templo Mayor con el derrumbe de este pequeño techo. Entonces, en fin, yo creo que el periodismo cultural, para redondear, pues la esencia de él es informar, es buscar información y pues tratar de estar lo más actualizados posibles. Y fíjate, esta característica a veces que le solemos atribuir, porque nosotros a veces nada más juzgamos desde la nota que vemos, ¿no? O sea, a veces el formato esto de las reseñas, que normalmente pues sí nos están a veces hablando de estas manifestaciones culturales pues que son muy positivas, muy bonitas, que nos informan, que nos entretienen, claro, para el público que se interesa también en ese tipo de manifestaciones culturales, pero lo que tú mencionas, que en realidad es un proceso complejo de búsqueda de la información, y creo que también la forma en que se va a transmitir esta información, más cuando son temas pues que son polémicos, que son complejos, pero que finalmente forman parte de la dinámica cultural, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, la cultura desde la antropología es toda esta manifestación humana diversa y heterogénea, ¿no? Entonces, tocando este punto, yo quisiera preguntarte también la cuestión de la importancia que tiene la discusión en estos medios de lo que son las políticas culturales. Claro, pues bueno, desde el periodismo cultural no hacemos discusión, nosotros no podemos, o bueno, no es una exigencia el discutir. Nosotros en todo caso aportamos la información para que los lectores o los gestores o quienes tienen programas pues puedan hacer opiniones y puedan estar informados en lo más posible, porque yo reconozco que el mundo cultural es tan amplio, es tan complejo, que de verdad es casi, o creo, inabarcable. Nuestra tarea está un poco más concentrada en eso, en ¿cómo decirlo? Pues en observar, en dudar, en preguntar e informar, ¿no? Aportar
la información o el cúmulo de información para que los demás puedan opinar o puedan formar una opinión. Nosotros de entrada no podemos opinar en las notas, ¿no? En la información que nosotros estamos reportando, porque pues la información periodística tiene que ser pues no solamente veraz, no solamente ¿cómo decirlo? Pues amplia, sino que pues debe estar libre de nuestra opinión. Obviamente es subjetiva porque no somos objetos, ¿no? Pues todos tenemos una subjetividad, pero la subjetividad radica en el hecho de elegir los temas. O sea, en el momento que nosotros elegimos un tema, pues ya estamos siendo subjetivos porque responde a nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué buscar esto o no buscar lo otro? Pues sí, y para eso existe una diversidad de medios que bueno, pues cada medio enfoca sus baterías en ciertas cosas. Yo creo que nosotros aportamos, ahora sí es necesario discutir las políticas culturales. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el mundo de la cultura no es ajeno al mundo de la pues, ¿cómo decirlo?, de las auditorías o al mundo de la política, ¿no? Al mundo de la administración, al mundo de la gestión. Por ejemplo, pues todo lo que se hace en el Instituto Nacional de Antropología e Historia o en el Instituto Nacional de Bellas Artes o en la Secretaría de Cultura local y federal, pues todo lo que se hace es con recursos públicos. Los recursos públicos pues vienen de sus impuestos, mis impuestos y los de todo el mundo, y todos deberíamos de estar muy interesados en conocer qué se hace con ese presupuesto. De ahí un poco la importancia de hurgar o de buscar información en esta zona, ¿no? Que es la de los recursos, y estar pendiente, por supuesto, de la manera como se ejerce esos presupuestos, porque sabemos que el presupuesto cultural es pequeño. Pero imagínense ustedes que ese presupuesto pues se ejerciera de una manera, ¿cómo decirlo? Pues favoreciendo siempre a los amigos, ¿no? Vamos a suponer que yo soy el secretario de Cultura Federal y decido que pues voy a meter a todos mis amigos, ¿no?, a la plantilla laboral, porque pues confío en ellos, ¿no? Al meterlos, bueno, pues están los sueldos, pero decido subirles un poco el sueldo porque pues la han pasado mal, ¿no? Han sido años complejos, ¿no? Nunca habíamos tenido la posibilidad y queremos hacer un gran trabajo. Y ya estando ahí, pues nos damos cuenta de pronto que el mundo cultural pues está lleno de grandes problemas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me sorprendió la primera vez que me asomé a ver el número de zonas arqueológicas que hay en México. Y bueno, es una cosa impresionante, o sea, nadie se lo imaginaría. Nada más las zonas arqueológicas abiertas al público, pues son una gran responsabilidad para el INAH, ¿no? Y en cada zona arqueológica debe de haber un vigilante, y en cada zona arqueológica debe de haber mantenimiento, y en cada zona arqueológica debe de haber investigación, y en cada uno de estos espacios, pues debe de haber más cosas, ¿no? Yo recuerdo haber ido alguna vez a Dainzú, en Oaxaca, que es una zona arqueológica muy bella, pero lo que encontré pues me destrozó un poco porque no es como Monte Albán, no es como Mitla incluso, que es una zona arqueológica pequeña pero muy interesante, con esas grecas que todo mundo hoy referencia en redes sociales y en los trajes típicos de algunos funcionarios, sino que es una zona arqueológica un poco inaccesible y al mismo tiempo un poco olvidada. Y pues desgraciadamente lo que uno observa pues son daños, falta de mantenimiento y falta de investigación. Entonces eso ya nos habla de un problema, y para eso estamos los periodistas culturales. Pues justamente me llama la atención particularmente esta parte de la utilidad del periodismo, ¿no? O sea, sabemos que el periodismo en general pues esta esencia de informar, y del periodismo cultural, como bien dices, pues informar de esta materia en particular, con toda la ramificación y este pulpo informativo que nos estás platicando. Pero quizá podríamos ver que efectivamente hay una parte donde se menciona como para dar a conocer pues que hay muchos eventos públicos, y eso a lo mejor no nos parece tan raro porque quizá lo podríamos considerar como parte de la promoción de la misma cultura, ¿no? Que la cultura es como un sistema, bueno, es un sistema, pero que podría ser como autogestivo, pero en realidad no lo es tanto. Y por otro lado, como un periodismo cultural como más de investigación, que es el que nos está relatando, pues analizando y observando y siendo un foco muy importante de ver cómo está funcionando el sistema por atrás, ¿no? Es decir, todas estas cosas que
que de repente pues no pensaríamos de, pues, por ejemplo, la investigación. O sea, ¿por qué hace falta investigación, no? Sería una pregunta que podríamos plantear. Creo que por eso es importante poner atención, no solamente que pues que se reporte o que salga en el periódico solamente la cartelera cultural, ¿no? O sea, este periodismo realmente tiene que tener una utilidad social y, como bien dices, viene de los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta responsabilidad de ver toda la minucia del sector cultural? ¿Cómo está funcionando el presupuesto, los funcionarios? ¿Tú cómo ves este panorama? Yo creo que la responsabilidad de los periodistas es individual. Ningún periodista está obligado a hacer una u otra cosa. Yo creo que existe libertad de expresión, existe libertad de operación, libertad de pues hacer lo que uno quiera. Por ejemplo, yo te puedo decir, pues yo no tengo un horario, ¿no? Yo no checo una tarjeta para decir, bueno, voy a empezar a trabajar a las, ¿qué te gusta? 10 de la mañana y bueno, lo que alcance a hacer hasta las 8 de la noche. En realidad es lo que uno... Es un compromiso personal, más allá de ser un compromiso social. Yo creo que el del periodista cultural y el de cualquier periodista en México, pues es un compromiso personal, ¿no? Con lo que uno quiere buscar, con lo que uno quiere reportar, con lo que uno quiere informarle al público. Yo no podría hablar por la mayoría, ni mucho menos. Yo solo hablo por el trabajo que yo puedo realizar, y creo que en mi caso, pues hay una responsabilidad que asumo, en el sentido de que me interesa no solamente mostrar el lado bonito de las cosas, tampoco concentrarme en el lado feo, como muchas veces me lo han dicho, ¿no? Que solamente quiero ver arder Troya, o que solamente quiero ver la parte oscura y gris del mundo cultural. Bueno, eso es falso. A mí me gusta la ópera, y cada vez que hay una buena ópera, pues voy y estoy en la buena ópera. Y si la ópera es buena, pues se informa como tal, ¿no? Y si la ópera es ovacionada, pues se informa como tal. Pero si la ópera, desgraciadamente, tiene una mala escenografía, que es señalada por los mismos críticos, pues ahí ya hay un problema. Ahí tenemos un problema, porque hay un presupuesto público que se destinó a hacer esa escenografía. ¿Por qué se destinó ese presupuesto? Y por qué en otra ópera se destinó otro presupuesto, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, hilos que uno puede ir jalando, pero es una decisión personal. Digamos que yo no puedo esperar a que a mí alguien me diga, oye, pues deberías de echarle un vistazo a tal cosa. Evidentemente todos platicamos, y en algún momento pues alguien nos hace sugerencias, pero el periodismo cultural no puede estar dependiendo de lo que nos estén marcando los otros, sino de la curiosidad de uno mismo. A mí me da curiosidad, por ejemplo, cuánto gana la Secretaría de Cultura. Bueno, pues voy a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el sistema que tenemos para acceder a información oficial, y pues veo si está ahí el recibo de honorarios de la Secretaría de Cultura. No, a mí me da curiosidad saber cuánto ingresa por zonas arqueológicas cada año. Bueno, pues existe un reporte anual que también se puede obtener por transparencia, donde se detalla cuánto obtiene el INAH por cada zona arqueológica, aunque claro, ahí hay que matizarlo, porque sabemos que ese presupuesto se va a la federación y después se tiene que hacer un requerimiento, y entonces ya llega un porcentaje muy pequeño. Es como en el caso del metro, ¿no? El metro de la Ciudad de México pues cobra mucho, pero pues no llega ese dinero para el mantenimiento del metro. Uno que más quisiera que todo lo que ingresa a una zona arqueológica pues llegara, por ejemplo, a su mantenimiento y a su investigación. O sea, hablemos, por ejemplo, de Teotihuacán. ¿Cuánta gente llega al año a esta zona arqueológica? Pues sería genial que todo ese presupuesto que llega, o al menos el 50%, porque ni siquiera eso llega de vuelta al INAH, pues estuviera ahí, ¿no? Y que se incentivara para la investigación. Ustedes saben perfectamente que pues de cada zona arqueológica pues se ha investigado ¿cuánto? Pues un 10%, un 20%, no me atrevo a decir yo un porcentaje porque no soy investigador. Sin embargo, es una decisión personal, ¿no? A mí me interesa
ampliamente, conocer cómo operan las instituciones culturales, porque es el mundo que a mí me interesa, el mundo cultural, y no solamente hablando de la Secretaría de Cultura o solamente hablando de, no sé, el Instituto Nacional de Bellas Artes o Alinas, sino también el Fondo de Cultura Económica, que pues también es una dependencia que aunque no está vinculada a la Secretaría de Cultura, pero forma parte del mundo cultural, u otras, ¿no? Recientemente tuvimos el tema de los libros de texto gratuitos, ¿no? Que pues se generó toda una polémica porque los artistas o algunos ilustradores pues denunciaron en redes sociales que pues no se les iba a pagar. Entonces uno tiene que ir a la convocatoria, hacer la revisión de qué es lo que está diciendo el ilustrador, si es cierto, y entonces preguntar, y casi siempre uno lo que encuentra de parte de las autoridades cuando uno pregunta, pues es el silencio, ¿no? Entonces ahí es cuando uno sabe que hay algo. Si una autoridad, tú le haces una pregunta y evade el cuestionamiento, hay algo. ¿Por qué lo evade? Y si le insistes y lo vuelve a evadir o responde de una manera zanjada, bueno, pues entonces ahí hay algo, ¿no? Yo creo que en México, en los últimos años, hablando de 2019 para acá, y no por centrarme en este periodo de la actual administración, sino porque me llamó la atención el fenómeno de estos artistas que hicieron su ola de No Vivimos del Aplauso, que, bueno, generó toda una, pues, ¿cómo decirlo? Una inercia de denuncias, ¿no? Quizá a mí lo que más me molesta en el caso de este tema o de estos temas es que muchas veces los funcionarios afirman que, bueno, esto ya no es nuevo, o sea que esto es muy viejo. Entonces eso, pues lo único que nos demuestra es que hay una normalización del impago, una normalización del atraso en la entrega de los recursos para los trabajadores. Pues yo no me imagino un funcionario público trabajando, no sé, 6, 8, 12 horas, las horas que ellos digan que trabajan, y después de 3 meses pues que no reciban su pago, ¿no? Entonces ahí la obligación de nosotros, o mía, pues es buscar por qué, preguntar por qué. Primero, obviamente, hacer la nota informativa donde uno dice, bueno, pues trabajadores de tal lugar están informando que pasa esta situación o lo están denunciando, y después, pues procede que uno tiene que empezar a presionar con preguntas, obviamente, a los funcionarios. Oiga, ¿por qué no se le ha pagado a esta gente que pues viene trabajando? Y entonces viene la respuesta, ¿no? La respuesta obvia. Estamos trabajando en eso. Entonces todo eso nos obliga a nosotros a no permanecer indiferentes a lo que se está viviendo. O sea, somos seres humanos y evidentemente, pues si a alguien no le pagan 3 meses de su sueldo y sigue trabajando y además se ve obligado a continuar trabajando, pues evidentemente eso te motiva a hacerte preguntas y te inclina a buscar cosas, ¿no? No puedes permanecer indiferente. O sea, si a mí me llegan 5 o 6 mensajes a la semana o 10, una veintena de mensajes de gente que dice, oye, pues es que no me han pagado, oye, es que, pues entonces uno se siente obviamente con la duda de que algo está pasando ahí, y la obligación del periodista cultural es esa, trabajar con la duda siempre. Dudamos si se están haciendo bien las cosas, no porque desconfiamos del funcionario, sino porque pues nuestra función es dudar todo el tiempo. También dudo de si el trabajador está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué tal que es alguien anónimo que por ahí se le ocurrió hacer una broma pesada a alguien? Hasta el momento lo que yo he visto es que gran parte, no todo, también ha habido algunos falsos, pero gran parte de las personas que pues se manifiestan o que generan una inconformidad contra las autoridades, pues tiene alguna razón, a lo mejor no al 100%, pero hay algo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es mi obligación como periodista cultural? ¿Me siento a leer? ¿Me voy a la ópera? No, o sea, sencillamente voy a la ópera, regreso y me pongo a trabajar sobre eso también, ¿no? Yo creo que no solamente se trata de ver el lado bueno de las cosas o el lado malo de las cosas, hay que mostrar las dos caras de una realidad que está ahí. El lector tiene todo el derecho de ver notas sobre exposiciones, la gran exposición de Modigliani, que desgraciadamente no pudimos apreciar como todos hubiéramos querido en otra época, ¿no? Desde cerca y todos juntos, todos ahí apoltronados. Pues no se pudo en esta ocasión porque
pues el COVID, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la exposición se abrió y se le dio el espacio que merecía, ¿no? Era una exposición importante, se abrió incluso un micrositio, ¿no? Bellas Artes lo hizo y me pareció una decisión muy acertada porque pues todos los que no podíamos ir, pues ya entrábamos ahí. Pero bueno, ya me alargué. No, está muy, muy interesante. Yo creo que también es muy importante conocer el detrás de este oficio, como tú dices. Y en este mundo cultural, hacer investigación, yo creo que a veces, o sea, por lo que nos estás contando, hay que lidiar con decisiones, ¿no? De si estar hablando constantemente de notas que no son muy alentadoras o de la cuestión de la cultura bonita, las bellas artes, ¿no? Pero pues finalmente, Omar, mencionabas esta cuestión de la utilidad social que finalmente también tiene el dar la información, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar más sobre cómo se logra o cómo se hace este balance entre las noticias que no son como muy positivas y las que sí lo son. Yo creo que, insisto, todo es subjetivo, ¿no? Y todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Evidentemente hay notas que son obligadas, ¿no? La agenda cultural, por ejemplo, una exposición en el Museo Soumaya que celebre los 500 años de tal cosa, bueno, pues evidentemente es una nota importante, pero eso no nos quita la cosquilla, la curiosidad, de preguntarnos qué está pasando a un lado, ¿no? O enfrente o en otros museos. En el caso de los museos públicos, pues también hay muchas cosas, ¿no? También hay inconformidades de todo tipo. Es cierto que hay gente que utiliza la inconformidad como un deporte. Veíamos, por ejemplo, las mantas en el Palacio de Bellas Artes y de pronto pues ya son como una especie de pues de cantaleta, una especie de pues de repetición que a lo mejor ya es algo muy político entre Bellas Artes y la gente sindicalizada. Bueno, pero finalmente eso también habla de algo, ¿no? Algo nos está diciendo que está pasando ahí, entonces nosotros tenemos la obligación de también reportarlo. ¿Por qué? Pues porque algo hay ahí. ¿Qué nos dice acerca de la operación de Bellas Artes o del INA o de cualquier otra dependencia, que el que sucedan esta tensión de fuerzas entre la institución y los trabajadores? Algo hay ahí. Entonces nuestra obligación es ir, preguntar, tratar de averiguar lo más posible y pues presentarlo, ¿no? Y yo creo que se hace bien y para eso hay diferentes medios, ¿no? Hay muchos medios, mucha oferta y cada quien pues da una visión. No porque haya una más mala o una más buena que la otra, ¿no? Sencillamente, pues es que somos humanos, ¿no? Entonces cada quien lo va viendo a su manera. Yo lo que creo es que sí tenemos la obligación de presentar ambas caras. A lo mejor, pues de pronto es un poco más cómodo reportar o mostrar la parte accesible, ¿no? Como son las exposiciones, la ópera. Por ejemplo, el INA ha tenido exposiciones grandísimas. Yo recuerdo hace muchos años una exposición sobre elementos griegos o piezas griegas llegadas de Grecia. A mí me impresionó esa exposición. Yo era, pues, no sé, un chamaco seguramente, pero yo fui y la vi, o una de Isamu Noguchi en el Museo Tamayo. Nuestra obligación es mostrar esa parte, ¿no? Pero es como ese personaje dos caras, ¿no? O sea, tiene una cara, tiene otra, entonces hay que mostrar ese equilibrio. ¿Cómo alcanzarlo? Insisto, es una cuestión individual, es una cuestión de que cada quien va buscándolo. Y yo creo que todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Yo nunca me atrevería a decir que algún medio o alguna sección en particular evita los temas. Yo creo que no, o sea, más bien cada medio o cada sección pues tiene un perfil, tiene una identidad y a partir de eso trabajan y en todos pues se busca siempre un equilibrio, porque si no hubiera ese equilibrio pues imagínense qué pasaría con ese medio, ¿no? O con esa sección pues desaparecería, ¿no? Entonces en la medida de las posibilidades todos vamos empujando y presentando los temas, ¿no? Si digo, hay algunos que pues se tropiezan con los temas o les llegan los temas, ¿por qué? Pues porque a lo mejor están encima de los temas y bueno, pues de alguna forma la gente se acerca o de alguna forma tiene más acceso, ¿no? No lo sé, no me atrevo a decir el por qué. Lo cierto es que todos los temas importantes pues siempre se reportan en todas las secciones culturales, ¿no? Y todas, creo yo, buscan un balance, ¿no?
un balance entre la parte, si podemos llamarla así, positiva, y la parte, pues no sé si negativa o adversa del mundo cultural. Yo creo que si no buscamos ese balance entre todos, pues lo único a lo que vamos a apostar es al aburrimiento, ¿no? A que el mundo crea, o el lector crea, que todo es rosa en el mundo cultural. Alguna vez recuerdo a algún chico de una universidad preguntarme, ¿a poco en el mundo cultural hay corrupción? Bueno, sí, señores, sí hay corrupción, y baste solamente mencionar la estela de luz, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es la corrupción, no porque lo diga yo, sino porque creo que a la luz de todos los lectores y a la luz de todos los escuchas, la estela de luz pues no solamente es un monumento que no nos dice nada ni de la independencia ni de nada, y al mismo tiempo pues no tienen ninguna razón de ser para estar en esa parte del Paseo de la Reforma, y nadie lo ha sabido utilizar. Eso también es cierto, es un monumento que se ha quedado ahí arcaico y que cada vez todos somos ajenos a él, ¿no? Otro ejemplo de corrupción, bueno, pues sencillamente basta recordar el anuncio que hizo la Secretaría de Cultura Federal de esta administración, de la administración Frausto, Alejandra Frausto, y en relación con la inhabilitación de María Cristina García Cepeda, quien, bueno, pues yo no me atrevo a decir si es culpable o no. Yo lo único que digo es que ahí está el reporte, ¿no? Ellos lo anunciaron así como un daño al erario millonario, una indemnización, un pago que se está pidiendo ahí millonario, y por supuesto María Cristina pues recurrió, o anunció que recurriría a todas las instancias legales para quitarse esa mancha, ¿no?, que le están imponiendo la actual administración. Bueno, pues ahí está otro ejemplo, ¿no? Finalmente yo no me inventé esa información, la información la dio la propia Secretaría de Cultura Federal. Ejemplos yo creo que hay muchos, uno más, el Templo de la Santa Veracruz, que es un templo muy interesante y que está ahí sobre Avenida Hidalgo, a espaldas del Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues es un edificio que nosotros sabemos perfectamente que tenía daños del sismo, que sabemos desde hace muchos años que tiene asentamiento diferencial a lo largo de su nave, ¿no? Desde adelante hasta atrás. Quienes logramos entrar a ese edificio de manera pues fortuita, ¿qué observamos en ese edificio? Pues uno entraba uno como de lado, ¿no? Entonces, eso lo que nos mostraba es que algo estaba pasando ahí. Finalmente viene el sismo de 2017 y ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que se daña, y después ¿qué ocurre? Pues que ya no lo pueden utilizar. Bueno, lo cierran, pero después sucede algo más. Sucede que se incendia una parte, incluyendo el órgano que era contemporáneo o del siglo XX, y claro, pero ahí hay algo, o sea, no es que unos indigentes se les ocurrió meterse, bueno, pues pobres indigentes tenían frío, falso, o sea, sabemos perfectamente que hay una deficiente atención de los monumentos históricos y de los monumentos arqueológicos, hay una deficiente atención, no porque el INAH así lo quiera, sino porque no hay gente suficiente para cubrirlo, ¿no? ¿Cuánta gente puede realmente cubrir la vigilancia 24 horas, 365 días del año de espacios así? Sabemos que no hay personal, no hay presupuesto para todo, sino que se tiene que priorizar. Y entonces ahí está nuestra obligación, ¿no? Ir, buscar, preguntar, cuestionar e insistir sobre todo. Muchas veces, pues Diego Prieto se molesta porque uno insiste, el titular del INAH me refiero, se molesta porque uno insiste en preguntar, oiga, ¿y qué pasó con la iglesia? Oiga, ¿y qué pasó con el templo? Y entonces piensan que uno es católico, ¿no? Que uno es no sé, francotirador de noticias. Pues no es así, o sea, lo que pasa es que el edificio está ahí, uno no ve los trabajos, a lo mejor los trabajos están por dentro, están por abajo. Bueno, pues explíquenos. Yo quisiera ver dónde están esas explicaciones, dónde están esos reportes de que se está trabajando. Yo también les puedo decir que estoy trabajando y de repente, ahorita que terminemos la transmisión, pues me salgo a ver Netflix, ¿no? Y me paso 6 horas viendo Netflix, pero yo aquí les puedo decir, no, es que he estado trabajando todo el día en un chorro de temas. Señores, o sea, no importa lo que ustedes digan, lo que importa es lo que nosotros vemos, lo que sucede, ¿no? El incendio en la iglesia de Nurio es otro, ¿no? Es otro ejemplo que es un caso distinto, no se puede comparar al caso del Templo de la Santa Veracruz, pero también habla de algo, ¿no?
Entonces, esos incendios, daños en zonas arqueológicas, pero por el otro lado está también la parte de infraestructura nueva, ¿no? El Tren Maya, el proyecto Chapultepec. Que se vea todo ese mural o ese crisol de temas que están ahí, y nos corresponde como periodistas culturales no hacer un juicio. O sea, digamos, yo como reportero cultural no hago un juicio de si está bien o está mal. Yo lo que digo es, está pasando esto, y que cada quien haga su opinión en relación con la información que está ahí. Es que es un mundote, ¿no? O sea, lo estábamos platicando al inicio y este pulpo lo ilustra bastante bien, porque lo cultural tiene muchísimo que comentar. Y bueno, o sea, nada más comenzando por las actividades artísticas, que ahí también hay un dilema de imagen pública, porque solemos confundir actividad artística con cultura, ¿no? O sea, las bellas artes son básicamente como estas, esto que es cultura, ¿no? Cuando en realidad cultura tiene muchas más funcionalidades, es un sistema mucho más complejo, y como bien estás ilustrando y platicando, es una tarea complicada, ¿no? O sea, estar poniendo en visibilidad pues todos los temas que sean necesarios, ¿no? Y aquí sería justamente como preguntar qué tan complicado es ir eligiendo los temas que se van a poner en las notas. Obviamente van saliendo, ¿no? Conforme pues a la vivencia diaria, pero ¿qué tan complicado es este tratamiento? Por ejemplo, comentabas de ir a la instancia de transparencia y sacar la información. O sea, cuando las autoridades dicen silencio o te mandan por un camino de una respuesta a medias, o sea, ese trabajo fino de investigación, ¿qué tan complicado es llevar a cabo en el sector cultural? Porque efectivamente pareciera que, y como te pasó en la experiencia vivencial, pues a nosotros también nos pasa como arqueólogos aquí en Libreta Negra MX. O sea, pareciera que efectivamente la cultura es todo esto bonito y que, pues qué padre lo que hacen, ¿no? O sea, investigar una zona arqueológica es muy interesante y demás, es vistoso, pero bueno, por ahí quiero preguntarte más adelante, pues la parte de patrimonio, pero centrémonos un poco en qué tan complicado es darle tratamiento a las notas, pensando en este balance de lo de cartelera y lo de los problemas, y particularmente de lo de acceso a la información. Bueno, yo creo que el balance, para lograr un buen balance entre información artística e información de investigación, pues obviamente es complejo, ¿no? Yo creo que es tan complejo como elegir entre si, no sé, si vamos a viajar a Cantona o vamos a viajar a Cancún, ¿no? Es así de complicado. O sea, no podemos, es imposible hacer un equilibrio perfecto, porque pues no somos máquinas, ¿no? O sea, yo no me digo voy a hacer 4 notas de esto, 3 de esto y 2 de esto. O sea, si les soy franco, lo que yo hago es revisar obviamente todas las secciones culturales que me es posible, y a partir de eso también darme una idea de lo que se está trabajando, no solamente en el caso de nosotros, sino dándome una idea de lo que están trabajando también mis compañeros, porque cada compañero pues hace su labor, cada compañero hace su chamba, ¿no? Y quedarse uno con lo que solo uno ve, pues es una especie de ceguera, y uno no puede apostar por eso. Uno tiene que echarle un vistazo a las demás secciones, obviamente también a lo nacional, porque pues eso nos da un parámetro de lo que está sucediendo en el país. Sí es complicado, pero no es imposible. Eso pues ya es de cada quien, eso ya es de cada pues sección, y yo creo que no hay una fórmula. O sea, yo no podré decir, pues mira, puedes hacer esto. Pues, no hay una fórmula. Eso depende de la voluntad de cada quien, ¿no? De la voluntad del reportero, de la voluntad del investigador, de la voluntad de la gente también, porque pues todo es cosa de querer, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen su podcast, pero porque ustedes lo quieren, ¿no? No es porque alguien les haya dicho, oye, pues te voy a pagar tanto dinero porque hagas un podcast y te la pases bomba.
ustedes saben perfectamente que este tipo de ejercicios pues son de gran esfuerzo, y hacer una nota sobre investigación a partir de transparencia pues es igual. O sea, a mí no me van a pagar más por hacer una nota de acceso a la información que me va a tardar 3-4 meses que solamente dedicarme a reportar notas de conciertos y de obras de teatro. Nadie me va a pagar más. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es información cultural. Entonces, si yo meto o publico en la sección 12 notas de libros, de entrevistas de libros en una semana, y 5 de música y 4 de teatro, pues está bien. O sea, digo, nuestros jefes pues dan por hecho que estamos haciendo el mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, y si yo les digo, oiga, pero pues es que yo voy a hacer una investigación sobre ¿qué te gusta? Sobre un daño arqueológico en determinada zona. Ah, pues perfecto, pues haga usted su investigación, pero recuerden que el periódico es una sección, es diario, ¿no? O sea, entonces no podemos renunciar a la información diaria y para enfocarnos exclusivamente en hacer información especial. O sea, eso es una falsedad. A lo mejor eso es posible en las revistas especializadas o en las revistas en algunas donde se puede hacer eso, ¿no? Donde te puedes tardar 3-4 semanas en hacer un tema, pues genial. Sin embargo, nosotros tenemos una sección que tenemos que alimentar todos los días. Es un bebé al que hay que darle de comer, y es un bebé tragón porque se lo devora todo. Yo puedo hacer en una semana 10 entrevistas y en 4 días ya no tengo nada. Entonces, yo no puedo tirarme a la flojera de que, bueno, pues ya trabajé bien 2 días y ahora me voy a echar un descansito de 1, y ahora pues más o menos le voy a medio trabajar, ya no lo voy a llamar porque ya no se puede. Uno da por hecho que lo que no hace hoy ya no lo hizo y seguramente te lo va a ganar tu compañero. Pues eso va a suceder. ¿Por qué? Pues porque las secciones culturales, como todos los periódicos, pues son dragones, comen mucha información. ¿Por qué? Pues porque es así, o sea, es un periódico, es diario. Entonces, lo único que nos queda pues es preguntarnos si aún tenemos la curiosidad de saber cosas, qué tanto nos seguimos cuestionando nosotros mismos, porque antes de cuestionar al funcionario, antes de cuestionar al trabajador o antes de cuestionar al arqueólogo, pues primero está uno mismo, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué pasó esto? Ahora que se cayó el techito de Templo Mayor, pues la primera pregunta es ¿por qué? ¿No? Y pues ahí están las respuestas, ¿no? Pero si tú no te preguntas ni siquiera por qué, pues realmente no te importa nada, ¿no? Entonces, pues tus intereses están a lo mejor en otras cosas. A lo mejor tienes interés en ver en lo que pasó en la serie determinada, en una serie policíaca, o a lo mejor estás muy entretenido leyendo el más reciente libro de Javier Cercas, y pues ese es tu plus ahorita, ¿no? Es lo que estás enfocado, y me parece válido también. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, para eso hay libertades, y para eso pues no tenemos un reglamento. A mí no me entregaron un reglamento en mi trabajo donde me dijeron, oye, pues tienes que entregar tantas notas y tantas tienen que ser de esto y tantas tienen que ser del otro. Nunca. O sea, las personas que nos contratan dan por hecho que nosotros vamos a hacer el mejor trabajo, nada más. Y entonces ya queda en nosotros ir y preguntar. Yo creo que en México hay periodistas culturales muy capaces. Puedo mencionar muchos, pero no me atrevo a decir nombres porque obviamente si dejo fuera a alguien, pues me van a decir que dije que era incapaz, pues no es justo. ¡Qué gandalla! Que entonces, no, pero yo creo que hay una veintena, si lo puedo decir así, hay una veintena de periodistas culturales que tienen mucha curiosidad, y los conozco a todos porque pues obviamente a veces nos encontramos en algunos temas, a veces coincidimos en otros, a veces nos adelantamos a otros y a veces se nos adelantan, ¿no? A mí me parece que esa es la dinámica más sana de una sección cultural. O sea, estar leyendo a tus compañeros y decir, pues mira, qué bien que vieron esto, ¿no? Pues esto no lo vieron. Bueno, pero ya más adelante te van a ganar otra cosa, porque así es la dinámica. Yo no soy no soy el ojo de Mordor para ver todos los problemas de todo el sector cultural. A veces yo creo que las personas que son ajenas al mundo cultural no se imaginan, no dimensionan la cantidad de problemas y de cosas positivas que hay en el mundo cultural, ¿no? Y todo se lo come, evidentemente, pues lo
lo nacional, ¿no? Todos los temas políticos electorales, la crisis o la pandemia ahora, ¿no? Que la pandemia pues fue la moda y la pandemia pues se comió mucho tiempo, muchas secciones, ¿no? Por obvias razones, porque es un tema importante, es un tema que hay que explorar, es un tema que hay que trabajar. Yo en mi caso lo que hago es que si tengo una curiosidad, la anoto, así como en la primaria, ¿no? Perdón, pero yo hago eso. O sea, yo hago una lista de cosas donde digo, bueno, pues quiero saber esto, así. Quiero saber por qué pasó esto. Al otro día, seguramente por ahí en Twitter, porque pues, ahora tenemos Twitter, ahora tenemos Facebook y un montón de cosas. Al otro día me encuentro otra cosa y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Ah, bueno, pues lo anoto, ¿no? Y pues buscar por qué pasó esto. El funcionario tal dijo esto. Qué raro. Ver por qué el funcionario dijo esto que yo no entiendo. Y entonces, si yo les enseñara mi lista de pendientes, pues realmente serían de espaldas. Tengo más pendientes que notas publicadas, así se los puedo decir. Llega un momento en que esa lista a mí me abruma porque siento que no avanzo y todos los días tiene más y más problemas y más pendientes y digo, no, nunca voy a acabar. Y entonces, de eso se trata, de estar actualizando y de estar agregando nuevas cosas. El balance, entonces, para redondear, el balance lo hacemos cada quien es responsable de eso. Actividad artística, tenemos la obligación de presentarla porque somos medios hechos para informar. Si no informamos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y si hay algo bueno, pues hay que decirlo, o bueno, entre comillas, ¿no? No necesariamente lo exitoso es tan bueno. Recuerdo cuando fue una ópera, vuelvo a la ópera porque es un tema muy específico, se montó una ópera X, y resultó que pues la escenografía estaba dañada, ¿no? Que había los tablones se veían en el escenario y pues todos nos estábamos riendo, ¿no? En escena un poco de eso porque normalmente se cuidan mucho esos detalles y bueno, pues resultó que ahí había un gran problema y después una de las cantantes pues también lo señaló, etcétera. O que si se les paga más a los extranjeros que a los nacionales. Hay muchos, una gran cantidad de temas y ahorita pues tenemos no solamente una gran cantidad de temas, sino tenemos una gran cantidad de pendientes. Nada más para empezar, se me ocurre el Museo de los Mamuts, ¿no? Que viene, es uno de los temas que a lo mejor viene para más adelante. ¿Cuánto se le va a invertir? ¿Quién lo va a diseñar? ¿Cuánto va a medir? ¿Por qué eso y no tanto? ¿Cuántos ejemplares se van a...? Creo que eso ya lo habían reportado mis compañeros. ¿Cuántos ejemplares, cuántos restos se van a exhibir? ¿Qué mantenimiento se le va a dar? Etcétera, etcétera. O sea, las preguntas salen porque ese es el trabajo del reportero, del periodista, ¿no? Preguntarse cosas. Yo me pregunto cosas todo el tiempo que a lo mejor luego no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y eso te lleva a esa otra cosa. Entonces, no sé si respondí, pero la cartelera cultural sí me parece que es imprescindible. A lo mejor no puedo reportar los 500 eventos, ahora que ya vamos a volver al semáforo amarillo, los 500 eventos en vivo que hay. No puedo hacer eso, pero puedo reportar 10, quizá los mejores o quizá los de mayor trabajo, ¿no? Los que se les dedicó más tiempo, o los inéditos, o los, no sé, los que tienen quizá hasta más publicidad, no lo sé. Y al mismo tiempo, balancearlo con pues cuáles son esas obras que se están realizando, que se están comiendo el presupuesto y que de pronto no sabemos exactamente cómo están operando, ¿no? Y los pendientes también, porque o sea, el hecho de que reportemos una nota un día no significa que el otro día se murió. Pues no, o sea, si el Templo de la Santa Veracruz no se termina de restaurar en este año o en el siguiente año, como se dijo, bueno, pues ahí tenemos que insistir al titular y decirle, oiga, pues es que usted dijo, y seguramente él va a decir, no, bueno, pues yo dije, pero es que hubo otros factores que nos llevaron a detenerlo. Y así, o sea, yo creo que es un trabajo que vamos haciendo todos día a día y que también no dejamos de aprender, porque yo no dejo de aprender todos los días. No puedo decirles que yo entré aquí al mundo cultural y ya lo sabía todo. No, al contrario, yo todos los días aprendo, pues no sé, quizá algo de un autor, algo del mundo de la música, algo del mundo de la política cultural, porque esto no
no se detiene. El mundo cultural es tan dinámico como la política. A veces piensan que todo se repite y no es cierto, no es verdad. No se repiten las cosas, todo es distinto, parece similar, pero no es igual. Pues es que es, de nuevo, hay un mundo que informar, pero quizá también tendríamos que ver este punto de la información, de nuevo, como esta responsabilidad y como parte de, obviamente, de lo que es la dinámica de la vida cultural, pero pensando también en el impacto, ¿no? O sea, finalmente sí hay muchas cosas buenas, porque la cultura tiene una dinámica muy, muy esencial en la vida social de cualquier sociedad y de cualquier ciudad o comunidad. Y resalta esto que dices también, porque el gremio periodístico pues también es una comunidad, ¿no? Finalmente están ahí interactuando, se ganan las notas, se las comparten o incluso supongo que también las conversan y se leen. Y también me causa curiosidad justamente cómo ven el impacto de una nota, por ejemplo. O sea, ¿cuál es finalmente la dimensión de informar, ¿no? A mí me resulta, por ejemplo, bastante sintomático pensar en esta parte de los presupuestos, por ejemplo, y decir o seguir la línea de gente que dice, como Ernesto Piedras, que el sector cultural es como un sector sombra, pues porque pues realmente el dinero, como dijiste hace rato, quisiéramos que se fueran a las zonas arqueológicas, a los museos, a las actividades artísticas y demás, pero en realidad no sucede así. ¿Crees que con esta dinámica de seguir informando, eso genera una conciencia y que los públicos demanden un cambio? O sea, ¿existe ese impacto? ¿Lo has visto? ¿O es como mediano, no tanto de esa manera? Claro, perdón, hace un momento me preguntabas de transparencia. Yo creo que en el caso de transparencia, olvidé mencionarlo, el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia es tiene que ver con este órgano autónomo, es una herramienta vital para los periodistas que les interesa la investigación, sean de la Ciudad de México o sean de cualquier entidad, porque también de pronto pareciera que el periodismo cultural solo se hace aquí y yo creo que no. Hay periodistas culturales también fuera de la Ciudad de México que hacen un buen trabajo y que hacen sus aportaciones. La Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta interesante, no la única, porque sería un error decir que es la única fuente. Hay muchas fuentes, ¿no? Desde el mismo presupuesto de egresos ya tienes una fuente de información, ¿no? Ahí puedes observar por qué se le está dando determinado presupuesto a tal cosa o a tal cosa. O sea, el PEF, llamado de manera simple, pues también, ¿no? El INEGI, que también es una herramienta constante, pero bueno, en el caso de la transparencia o de la plataforma tiene una particularidad porque nos acerca de manera, ¿cómo decirlo?, un poco a voluntad del reportero hacia ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en este momento en el proyecto Chapultepec, ¿no? Y muchos de mis compañeros han hecho peticiones o solicitudes de información sobre el tema, ¿no? Y les han ido entregando algunas cosas que van reportando en sus secciones culturales sobre lo que se ha realizado, cómo se está gastando. En otros, pues les responden que todavía no hay nada, lo cual es todavía más preocupante, o las partidas de mantenimiento, ¿no? Las partidas de cómo se ha ido decreciendo los presupuestos destinados a este sector, y así, o sea, muchos otros, ¿no? Yo creo que la transparencia, o en este caso esta herramienta que digo, pues es vital para robustecer el trabajo de los periodistas culturales, ¿no? O sea, no es la única herramienta, pero sí es una herramienta muy interesante. Ahora, el impacto de las notas, pues mira, quisiera tener una respuesta definitiva sobre eso, pero no la tengo porque no conozco a los lectores, ¿no? O sea, partamos de que yo no tengo una relación directa con los lectores, a lo mejor con algunos, pero si me dedico a investigar y me dedico a reportear notas y aparte a ir a los conciertos y leer libros, pues no hay tiempo para atender o para sentarme
3, 4 horas con los lectores para ver si hay algún cambio. Y es muy difícil responder a eso porque solamente podrías responder desde el conocimiento, ¿no? Y yo no tengo conocimiento de si esto incide o no. Lo único que puedo decir sobre el tema del impacto de las notas es que siempre es mejor informar sobre un tema que no hacerlo. Porque si tú no informas sobre un tema significa que no existe. Y si ese tema no existe, pues entonces los lectores que acuden a esa sección, pues creen que no pasa nada, ¿no? Pero la mayoría de lectores, no nos hagamos ilusiones, pues se van a informar a Twitter, ¿no? Entonces entran a Twitter y se informan de todo, por todas las secciones y por el tweet del antropólogo, el tweet del arqueólogo, ¿no? Entonces es un poco difícil definir si hay un impacto o no hay un impacto. Yo parto de que si la información circula, de algo sirve. No creo que la ignorancia sea igual que el conocimiento, ¿no? Es como cuando uno aprende algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, no sé, aprendes a hacer un buen café y dices, bueno, pero eso sirve o no sirve. Bueno, pues sirve desde el momento en el que te sientas y te haces tu propio café, ¿no? Yo creo que los lectores, pues no son tontos, ¿no? Los lectores los escuchan, saben perfectamente dónde encontrar la información que ellos buscan, saben dónde y qué palabras utilizar para buscar eso que ellos necesitan saber. La gente sabe perfectamente cómo está la situación ahora y cómo estuvo antes, y van a saberlo en 10 años cómo está y lo que viene. ¿Por qué? Pues porque la gente es curiosa. A lo mejor hay un sector de la población que está enfocado a otras cosas, ¿no? A sobrevivir, a ir al trabajo, estar 16 horas ahí sin poder consultar internet. Pues sí, es muy posible, pero seamos francos, la mayoría de personas que tienen acceso a internet, que también es un número, pues no como quisiéramos nosotros, ¿no? Que fuera ya masivo, que todos los chicos tuvieran acceso a las plataformas o a lo que fuera en Twitter o en cualquier plataforma, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Es como decir que a lo mejor a nuestros hijos no hay que enseñarles sexualidad, porque pues no, o sea, ahí luego con calma, ¿no? No, ¿para qué ve esas cosas? Siempre va a ser mejor que el lector esté, que se le acerque esa información al lector o a quien sea, al mismo funcionario, porque partamos de que pues no siempre los funcionarios tienen todo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo sabe un funcionario qué es lo importante si solamente se deja guiar por su jefe de prensa? Yo creo que al funcionario le cae el 20 de pronto cuando ve una ola de notas y dice, chis, pues es que esto sí es importante, ¿no? Recuerdo cuando fue la ola de No Vivimos del Aplauso, en 2019, cuando Claudia Sheinbaum pues fue a atender a los artistas independientes que estuvieron en la marcha del 24, sí señores, el 24 de diciembre estuvieron ahí previo haciendo una manifestación, y bueno, Sheinbaum sentó a su lado al entonces secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real. Lo sentó a darle respuesta a los artistas independientes y a informar por qué no se les había pagado en tiempo y forma. Lo cual a mí me hace pensar que pues hay algún efecto, ¿no? O sea, si Claudia Sheinbaum está viendo una protesta y se empieza a televisar y empieza a salir en los reportes de radio y pues obviamente los periódicos o las notas online empiezan a circular, pues supongo que hay un efecto, ¿no? Y nadie es indiferente a esos efectos. A lo mejor no es como quisiéramos, ¿no? Quizá de pronto las personas se imaginan que uno publica una nota y ya mañana se soluciona. Bueno, es que la solución no está en la publicación. La solución está en que el funcionario haga algo, y muchas veces no depende de un funcionario, sino de varios funcionarios. Bueno, pues ahí el problema es mayor, que los funcionarios se pongan de acuerdo cómo resolver el problema, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un impacto, yo creo que es favorable, pero no tengo la capacidad de asegurárselo porque no conozco al 100% eso. Yo lo único que sé es que cuando hay una nota de un daño a una zona arqueológica o de un daño a un edificio, un monumento histórico,
pues yo veo que circula bastante bien, y yo veo que la gente pone comentarios y mandan por chat, mandan comentarios, porque también las redes sociales nos han acercado a un poco a las personas, ¿no? A que directo te envían en tiempo real una duda, una consulta, oiga, esto es cierto, oiga, pero ¿por qué se permite esto? Etcétera, ¿no? Entonces sí hay una reacción, porque tampoco me atrevería a decir que el público es una roca, ¿no? O sea, el público no está impasible, el público está ávido de saber qué pasa, y lo vemos en la línea 12 del metro, lo vemos en cualquier conflicto armado en Siria, o el COVID, o lo que sea, o sea, todo el mundo se moviliza y quiere saber qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un efecto, yo creo que sí hay una consecuencia, aunque no como quisiéramos, porque yo hago a lo mejor 20 notas sobre presupuestos, y eso no implica que la Secretaría de Cultura vaya a dar un mayor presupuesto a cultura, pues es que eso no depende incluso ni de ella, y lo sabemos todos, ¿no? A lo mejor ella quisiera, pues no sé, el doble de presupuesto, ¿no? Diego Prieto querría que todo esto que generan las zonas arqueológicas pues se fuera a investigación. Imagínense cómo quedaría él, sería el Salvador, ¿no? Sería el Mesías, y sin embargo pues él tiene que salir una y otra vez a decir, no, pues no paramos la subasta. No, pues estamos trabajando. Pues sí, o sea, es una labor de poner la cara ahí, y de que sabemos que aunque publicamos las notas, pues no les van a dar más presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente pues México no es un país de primer mundo, ¿no? O sea, tenemos un patrimonio de primer mundo, pero tenemos presupuestos pues no de primer mundo. No me atrevo a decir si de segundo, de tercero, pero no de primer mundo. O sea, aquí la realidad es que ustedes lo saben, los arqueólogos batallan, los directores de cada centro INA batallan, y les llegan las denuncias por todos lados, y ya no saben ni dónde colarlas, ¿no? Cómo resolver rápidamente eso para que no llegue a los medios, y de pronto llega y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues hacer una tarjeta informativa y decir, no, estamos trabajando. Entonces creo que es imposible de momento aspirar a un mayor presupuesto cultural para el mundo de la cultura, porque México mismo pues tiene muchos problemas, ¿no? O sea, ahorita lo que urge son vacunas. Es la verdad, o sea, se necesita que todo el mundo se vacune. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener 193 zonas arqueológicas abiertas al público si no hay quien las visite? O si quienes pueden ir pues se enferman, ¿no? Yo creo que la prioridad ahorita es la salud, ni modo, pues tampoco quisiera yo que eso pasara, pero pues así está la situación. Entonces tratar al menos de que en los próximos año y medio pues floten un poco los museos, las instituciones, y después otra vez empezar, para que los presupuestos de 2023, 2024 seguramente ya no le tocará a la actual gestión retomar ese curso de buscar más presupuestos para cultura. Pero seamos francos, ¿hace cuánto se pide el 1% del PIB para cultura? Yo desde que era un niño recuerdo alguna vez haber escuchado que el día que se destine el 1% del PIB pues será histórico. Pues ya me estoy haciendo viejo, seguramente me voy a morir y nunca vamos a ver el 1% del PIB. ¿Por qué? Bueno, porque México tiene grandes problemas, pero nuestro patrimonio cultural es de primer mundo, ¿no? ¿Cuántas zonas arqueológicas ustedes y yo no vamos a ver abiertas nunca? Muchísimas. Es la realidad, ¿no? Sí, claro. O sea, son miles, no son cientos. A veces creo que las personas que pueden escuchar esto pues no se imaginan, no dicen, bueno, pues han de ser como 10. No, son miles, son cientos de zonas arqueológicas, sobre todo en todo el sureste, en toda la región occidental, Jalisco. O sea, cada estado tiene un montón de zonas arqueológicas. Lo que vemos es un guiño del pasado. Claro, lo has dicho perfectamente, porque muchas veces en los diferentes públicos, quienes no están sobre todo dentro de las instituciones que trabajan con todo este patrimonio cultural, en el caso de México, pues tienen cierta imagen que no necesariamente es real, ¿no? Entonces yo ahí creo que también está la importancia de ser responsable en la información que vamos a comunicar. Y esto que comentas de las dos caras, o sea, de las dos partes, mejor dicho, de un tema, o sea, eso también es importante. A veces decimos, no, pues a lo mejor da la nota, o hay muchas notas del problema laboral, ¿no? Y es una sola parte, pero como tú dices, es un compromiso incluso profesional, ¿no?
de decir, bueno, también estás buscando al funcionario, ¿no? Tiene esa opinión. Claro, pero yo creo que también aquí yo quiero hacer un paréntesis aquí que me parece muy importante. Desde las instituciones es más difícil todavía poder llegar al público si lo comparamos con los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que se agradece y también pues de algún modo, como yo decía, se va formando como esta imagen de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? A veces real, a veces no tanto, pero es por este desconocimiento de los datos o de ciertas situaciones. Sin embargo, yo aquí también, ya para ir cerrando también un poco esta charla, porque da para muchas sesiones y realmente es necesario hablarlo, pero dada la situación en el caso de México, dentro del sector cultural, ¿a qué temas debemos estarle prestando atención en un futuro, Juan Carlos? Claro. Bueno, nuestro trabajo como periodistas culturales es dibujar el mapa de la cultura. Esa es, creo que, nuestra chamba, y creo que todos lo hacen muy bien. Y para bien o para mal, pues yo creo que todos hacemos un gran esfuerzo, ¿no? A veces hacen falta manos para abordar más cosas, pero uno nunca debe caer en el drama de que es que no se puede, es que es difícil, todo es difícil, ¿no? Nuestro trabajo es seguir dibujando el mapa, ¿no? Y que el público, que las personas, que los interesados también, pues vean de qué tamaño es el mapa, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas óperas hay? Un montón, y ha habido veces que he visto 40 personas sentadas. ¿Por qué? A lo mejor no se enteraron, a lo mejor no les interesa, a lo mejor no se hizo la promoción adecuada, no lo sé. Pero la labor de nosotros es informarlo, ¿no? Y de avisar, oigan, pues hay esta cosa, ojalá sea del interés, también hay esto. Y bueno, entre los temas yo los dividiría en 4 zonas. Para eso sí me traje un mapa aquí que estoy viendo porque no quería caer en la repetición o en la improvisación. Yo creo que el mapa se divide en 4 partes. La primera parte, que es la más importante, es la humana, la del personal, ¿no? Yo creo que hay que ver hacia el futuro cómo van a venir las contrataciones y el pago a trabajadores. Ustedes saben perfectamente que los últimos año y medio, 2 años, bueno, pues ha sido un caos. Ojalá que esta situación se revierta o se atienda y bueno, pues ya se normalice un poco pues esto del impago, del atraso. Yo no puedo creer que funcionarios culturales o funcionarios de la cultura, más bien, normalicen el impago o normalicen los atrasos, ¿no? Y digan, bueno, pero si ya saben cómo es esto y se quieren meter a esto, pues, ¿cuál es el problema? No, señores, o sea, no se trata de que así es, ya se tienen que aguantar. Es un honor seguramente para los trabajadores de la cultura estar ahí. Es un placer, porque claro que es disfrutable. Es igual que un cirujano que está en el quirófano. Es un placer para él estar ahí haciendo la operación, pero pues es un placer que sea retribuido, ¿no? Porque si no es retribuido o tengo que esperarme 6 meses para que me den mi sueldo, eso no es un placer, eso es un sufrimiento. Entonces tenemos que ver cómo va a venir la parte de las contrataciones, que si el capítulo 3B, que si lo solucionan, que no lo solucionan, que si los pagos se siguen atrasando, ¿por qué se siguen atrasando, no? Falta ver lo que va a pasar en la Fonoteca Nacional, por supuesto. Ustedes saben que hubo ahí una situación de que le bajaron el sueldo a los mismos trabajadores, pues aceptaron que se les redujera el sueldo con tal de que pues, no los corran, ¿no? A mí me parece gravísimo que una dependencia haga eso. O sea, no lo concibo. Entonces, pues tenemos que estar atentos. Por supuesto, la situación de la ENA, del INA, pues también es muy importante, ¿no? Ver lo de las materias, si se resuelve, no se resuelve. Recientemente, pues también el Sistema Nacional de Fomento Musical, pues también tuvo ahí adeudos, ahora el MUNAL, etcétera. Todas las dependencias están atravesando un momento difícil. En cuanto al personal, a mí me parece que el personal es lo principal porque son los que operan la cultura. En un segundo término, pues toda la parte de reconstrucción
tenemos que poner mucha atención a si se van a terminar los trabajos de reconstrucción de 2017, que efectivamente dejaron pendientes las autoridades de entonces, y que pues yo esperaría que no lleguemos a 2024 y se tenga que heredar un paquete. Hay un compromiso por parte de las autoridades, de Diego Prieto y de otros funcionarios de la Secretaría de Cultura de concluir el próximo año. Pues vamos a estar atentos para ver si realmente se logra hacer eso. Por supuesto, el mantenimiento y la infraestructura del INA, del INBA, las zonas arqueológicas, todo eso creo que hay que prestarle atención. En un tercer punto, pues yo pondría los efectos de la pandemia. Creo que es muy delicada la situación en la que las instituciones culturales se encuentran en este momento, y no exagero, o sea, realmente es delicada, y es tan delicada que basta echarle un ojo al Museo José Luis Cuevas, que ha tenido que subastar obra para tratar de medio cubrir ahí unos huecos, ¿no? De tener un poco de dinero, o el Macay de Mérida, ¿no? Yucatán, que bueno, pues ha estado batallando para que le den el presupuesto que pues necesita, y mantener este museo, que es muy importante, que tiene una colección muy importante, o el Maco de Oaxaca, que también, o sea, ya no estamos hablando solamente de la Ciudad de México, ¿no? Que el Maco de Oaxaca, que pues atraviesa una situación muy delicada porque los trabajadores y los directivos pues tienen ahí una situación de verdad lamentable, donde el museo está cerrado, donde no hay dinero, se les adeuda a los trabajadores, a los encargados del museo, desde hace pues ya casi un año, ¿no? 11 meses les deben a ellos. Y bueno, pues lo más lamentable ahí fue el fotomuseo Cuatro Caminos, de Pedro Meyer, que pues desapareció. Yo creo que esa fue la noticia más triste de la pandemia, porque sé que no está relacionado solamente con eso, pero siempre que desaparece un espacio cultural, todos deberíamos de lamentarlo. No, eso no debe de suceder, no deben desaparecer museos, ¿no? O sea, con todo lo contrario, se deben de mantener. Y bueno, pues en un cuarto punto, pues estaría la nueva infraestructura, ¿no? El Tren Maya, el proyecto Chapultepec, el Museo de los Mamuts en Santa Lucía, ver qué va a pasar con la Red Nacional de Bibliotecas, si realmente se van a convertir en centros culturales como prometió la secretaria, y el Paseo de las Heroínas, por supuesto, que es un espacio pues interesante. Yo me esperaría haberlo terminado. Creo que va bien, hay que ver. Desgraciadamente las autoridades de la Secretaría de Cultura local pues no han dado mayor información sobre el costo o sobre cómo están haciendo los procedimientos administrativos, pero bueno, pues van en tiempo y vamos a esperar qué es lo que viene. Y a eso solo agregaría 2 puntos que son generales, como la Auditoría Superior de la Federación. Ustedes saben que recientemente hubo una serie de recomendaciones por parte de la auditoría, y la Secretaría de Cultura Federal dijo que pues nada de eso, que ellos entregaron la información, shalala. Pero bueno, pues no sabemos si sí van a lograr responder todas las observaciones. El presupuesto para 2022, que evidentemente a todos nos importa, para ver si va a haber una ligera recuperación o no, porque recordemos que todas las dependencias pues tuvieron que sacrificar presupuesto por el COVID, y la auditoría a los outsourcing, ¿no? Perdón, era un mapa muy, muy grande, creo. No, pero es necesario estar atentos a todos estos temas, porque finalmente es, bueno, la condición que estamos viviendo ahora, en este momento, es lo que nos va a marcar el camino para los siguientes años. No solamente el próximo año, sino pues justamente como bien lo dices, las próximas gestiones presidenciales. No sabemos cómo van a estar las elecciones, que ese también es un tema bastante amplio. O sea, las propuestas de candidatos, quién va a estar en estos puestos pues de cultura y demás, pero pues ahora sí que sin el periodismo cultural no podríamos estar informados, y realmente es una labor y un oficio que tiene que seguir, que tiene que mantenernos informados, nosotros estar también muy, muy atentos, y pues en este caso pues de nosotros dos como arqueólogos, pues con mayor razón, porque finalmente estamos o somos parte de este gran sector, industria o gremio, como le quisiéramos llamar, ¿no? Claro que sí, por supuesto que esto da para mucho y es muy interesante, y realmente
es muy necesario hablar y acotar todos estos puntos que nos compartes, Juan Carlos. Muchas gracias. De verdad que esta plática ha sido como muy informativa, ¿no? Entonces, pero pues para nuestra audiencia también que quisiera seguir tu trabajo, si nos pudieras compartir tus redes sociales. Bueno, solamente recuerdo mi Twitter es @_Talavera. Ok, pues ahí está para que sigan el trabajo de Juan Carlos y ahí seguramente pueden interactuar y hacerle preguntas, ¿no? Que seguramente nos estará contestando. Y a nosotros, pues síganos también en nuestras redes. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter como Libreta Negra MX y también síganos en nuestros canales de podcast. Está iVoox, Himalaya, Anchor y Spotify, entre otras. Y pues bueno, pues te agradecemos, Juan Carlos, nuevamente por este tiempo y por pintarnos este panorama del periodismo cultural y también, de paso, dar algunas reseñas de algunas noticias que están pasando en este momento o que al menos están vigentes, y definitivamente por estos 6 puntos que nos acabas de decir hacia el futuro. Entonces, pues bueno, nos escuchamos la próxima vez aquí en La Hoja Suelta del Libreta Negra MX y pues cuídense mucho que seguimos todavía en esta cuarentena. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.